Buenas tardes y muchas gracias por volver a repetir, porque son muchas ganas de oírme. Os lo agradezco muchísimo que hayáis venido otra vez. Antes de empezar quería pediros una excusa. Ayer yo cometí un lapsus al empezar a hablar. Dije que os iba a leer aquella famosa carta que a mí me gusta tanto, la carta a Diogneto, y en un momento dado creo que dije la carta a Meneceo. Os pido perdón porque es un lapsus, por otra parte, muy filosófico, porque la carta a Meneceo es una carta preciosa de Epicuro a un amigo suyo, pero no tiene nada que ver con lo que yo leí, aunque lo rectifiqué luego, pero quiero que quede claro que era carta a Diogneto, que era la forma de vivir los cristianos en el Imperio Romano, Así que os pido perdón por el lapsus, porque fue un lapsus hablando, me di cuenta luego. Bueno, hoy vamos a hablar de los sentidos espirituales. Es muy interesante cuando uno se adentra en la lectura de la mística y se adentra en el estudio de los padres, porque voy a empezar leyendo un texto de Orígenes, nada menos que del siglo II, la importancia que le han dado a eso que es los sentidos espirituales, es decir, la percepción que llega a desarrollar el hombre interior. El hombre que lleva una vida interior profunda acaba desarrollando unos sentidos que van más allá de los sentidos corporales. Existe una cosa que se llama sinestesia, que es que como que los sentidos interiores se unen a los exteriores y unos y otros forman una percepción del mundo. Hay una manera de ver el mundo, una manera de entender las cosas, de mirar a los demás, propia del hombre espiritual. Yo no sé si os ha pasado, yo creo que nos ha pasado a todos, que cuando conocemos una persona especialmente espiritual, una persona que tiene una vida en profundidad, tiene una especie de ternura, tiene una especie de limpieza, que por cierto es una cosa que debíamos de recuperar los cristianos otra vez, el tema de la sensibilidad espiritual. Muchas veces somos bruscos unos con otros. Yo creo que es que hemos perdido el tema de la sensibilidad, el saber tratarnos con ternura. Y ahora vamos a hablar de esos sentidos que se desarrollan al hombre que lleva una vida espiritual profunda. Y es una cosa antigua, muy antigua. Desde el principio los padres ya hablaban de ese sentido espiritual y hablaban de esa sinestesia. Por ejemplo, oír, y mientras que se oye algo que te emociona, estás viendo lo que te dicen. El oír se convierte en ver. Y al revés, estás viendo una cosa que te emociona y aparece dentro de ti eso que Juan llamaba la música callada. Es decir, los sentidos espirituales se desarrollan de una manera lenta, pero el hombre espiritual, el ser espiritual, el hombre que vive en un estado de gracia, va aprendiendo a percibir el mundo. El Salmo dice: gustad y ved qué bueno es el Señor. Es decir, a Dios lo gustamos, lo saboreamos. Voy a acabar hablando del saboreo, porque es quizá la parte de la sabiduría más importante que me parece de este tema. Nosotros pretendemos una civilización que por su influencia filosófica, mucho más filosófica que religiosa, hemos de decir esto, hemos despreciado muchas veces el cuerpo. En nuestros 2000 años de historia, el cristianismo se une al neoplatonismo, que es una filosofía clásica del siglo III, donde la materia era una cosa secundaria, de segundo orden. Y los cristianos asumimos como si fuera nuestra la idea del desprecio del cuerpo, que nunca fue cristiana. Los primeros cristianos no tuvieron desprecio por el cuerpo, y en la tradición semita en la que está encardenado Jesús de Nazaret no tenían desprecio del cuerpo. Eso que ustedes y yo hemos heredado en una moral un poco ñoña, un poco blanda, un poco tonta, la verdad, que nos ha hecho mucho daño a todos. Esa moral del desprecio a los sentidos y al cuerpo ha hecho mucho daño. Pero los místicos, los grandes seres, hombres y mujeres que han alcanzado una vida espiritual de una plenitud enorme. Es muy bonito leer a los místicos, porque leyéndolos te das cuenta hasta qué punto el ser humano es capaz de percibir cosas que cree que no es capaz de percibir. No confiamos en nuestras propias facultades, no confiamos en nuestra propia capacidad de percibir lo divino. Hay un gusto por lo divino, hay un ver, un oír, un gustar lo divino.
y aparece cuando menos te lo esperas, viendo un paisaje, viendo un rostro. Yo me acuerdo hace muchísimos años que fui a Brasil y estando en una ciudad de Bahía, que es una ciudad de Brasil muy específica, donde hay una enorme población mezclada, negros con chinos, chinos con japoneses, japoneses con brasileiros, ha dado una raza bellísima. Yo iba por la calle extasiada mirando aquellos rostros, rostros bellísimos, de personas a veces muy mayores, me quedaba mirando la belleza, ¿no? Entonces me di cuenta cómo efectivamente la belleza expresa de una manera clara la presencia de Dios en el hombre. Cualquier tipo de belleza. Por lo tanto, si uno está atento a eso que se llama el desarrollo de los sentidos interiores, que no nos educan para esto, yo no sé por qué. Cuando está en nuestra propia tradición, en la larga tradición de la mística cristiana, hay una larga tradición del gusto por los sentidos. Ignacio de Loyola decía, hay que aplicar los sentidos, es decir, hacerlo desde dentro. Voy a leer un texto de Orígenes. Orígenes es el primero que escribe una teología. El primer tratado teológico que conservamos los cristianos es de Orígenes, un africano del norte de África, hijo de un martirizado, de un mártir, y él mismo luego fue el mártir. Bueno, él de hecho murió después de que lo torturaran, unos meses después, un mártir. Y una personalidad muy atractiva, muy fogosa, muy grande. Orígenes tiene unos escritos preciosos. Y dice esto: en las Escrituras existe ya y se mencionan con una gran determinación hablar de la percepción del sentido de lo divino, que algunos bienaventurados gozan ya aquí, en el tiempo presente. Una cosa que también nos han educado mal, yo como veis soy muy crítica a veces con la educación cristiana, porque yo soy cristiana vieja, yo soy como los fariseos, soy cristiana de raíz, y por lo tanto tengo todas las cosas buenas, pero también todas las malas, y entre ellas eso de dejar todo para otro tiempo. Gustad y ved qué bueno es el Señor es ahora, gozar de Dios es ahora, tener presente ahora su belleza, su gusto, y aquí lo dice muy claro. Hay algunos, dicen las Escrituras ya, que gozan ya de Dios en el tiempo presente y se pueden captar realidades superiores de las que forman parte los serafines y los querubines, nada menos, que son la orden de los ángeles más altos. Los serafines significa que arden en el amor de Dios, están tan cerca de Dios que se achicharran. Es decir, eso es ser un serafín, ¿no? Y Macario, en el siglo II, dice, el serafín es todo ojos, es decir, todo visión de Dios, la visión plena de la realidad. Y nosotros tenemos mucho miedo de no llegar a ser como los ángeles, y eso está muy mal. Nosotros somos, incluso, según alguna teología, más que los ángeles, porque Jesús se hizo hombre, no ángel. Y hay toda una discusión, esto lo digo como una anécdota, pero conviene saberlo. Hay una discusión en la teología, somos más que los ángeles, Dios se hizo hombre y no ángel. Bueno, pues en nuestra educación no nos han educado a llegar a ser ángeles, vida angélica, que es lo que quieren, por ejemplo, los padres capadocios, llegar a la vida de la presencia continuada de Dios. En este sentido es la vida angélica, de percibirlo, de sentirlo, de verlo. Nosotros creemos que Dios es una cosa lejana, y cuando uno lee la mística y lee a los padres de la Iglesia, están hablando de cómo es perceptible. Y dice, sigue Orígenes, sigo con el texto de Orígenes del siglo II, de la Escuela de Alejandría. El oído percibe sonidos que no están en el aire. El gusto saborea un pan que ha descendido del cielo y que da vida. El olfato capta perfumes, y Pablo llega a mencionar el buen olor de Cristo. El tacto, puesto que Juan habla y dice que he llegado a palpar el logos. Es decir, que para estos grandes místicos los sentidos tienen un valor de percepción, es decir, de percibir lo divino, de conocer lo divino. Los sentidos no son solo para percibir el mundo que nos rodea. Gracias a ellos tenemos
la visión de la realidad y el tacto de la realidad y el olor y qué maravilla, cómo disfrutamos de esos. Y sin embargo, si profundizamos, si somos capaces de vivirlo en profundidad, nos damos cuenta que cualquiera de ellos es camino para percibir a Dios. Y eso tengo un texto de Ansel Grum, que es un benedictino actual que vive en Alemania, que tiene cosas muy bonitas. Ansel Grum tiene cosas, pero leo este pequeñísimo texto. Ante todo, dice Ansel Grum, puedo experimentar a este Dios en el mundo e incluso a través de los sentidos, que es lo que quiero hoy que vivamos, que reflexionemos. En la belleza del mundo puedo observar la belleza absoluta. Bueno, de hecho, no habría belleza en el mundo si no hubiera belleza absoluta, porque la belleza de un atardecer, de un amanecer, del mar, de un rostro humano, de la manita de un niño, es que la belleza está en todas partes, es que la belleza está hasta en un pimiento. No sé si os habéis fijado lo bonitos que son los pimientos. Es decir, qué bonito es una fruta, qué bonito. Si nos enseñáramos a nosotros mismos percibir cada momento de lo que hacemos y estar en la cocina tocando el tacto de un pimiento, nos daríamos cuenta la belleza que encierra en sí mismo. No solo está allí para ser cocinado y utilizado, está para ser gozado. Tenemos que aprender a gozar de la belleza del mundo. Y dice Ansel Grum, en la belleza del mundo puedo observar la belleza absoluta. Esto es Dios. En una palabra humana puedo escuchar su palabra. Y en la música puedo intuir algo que es inaudible. En el vino puedo gustar el dulce sabor de Dios. Y en el aroma del incienso puedo oler algo de su misterio. En una flor puedo palpar la suavidad de Dios. Sin embargo, no puedo palparlo directamente. Necesito de las cosas materiales para que me hablen de Él. Los sentidos nos remiten más allá de sí mismos, a lo que no podemos experimentar ni ver ni oír. Cuando contemplo el cielo estrellado, se presenta ante mí algo de su inmensa y gran belleza. Es decir, que los hombres que llevan una vida espiritual, los hombres y las mujeres que llevan una vida espiritual, han sido capaces de percibir que trascendiendo los sentidos, y eso es también cuestión de costumbre, lo mismo que nos han acostumbrado los que tenemos formación religiosa a rezar una Ave María o a rezar un Padre Nuestro, que no está mal, nos debían de haber enseñado también a percibir a Dios en las cosas, en lo que hay, en lo que está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque si uno va por la calle, ir por la calle es muy ilustrativo. Cuando uno va solo, esos ratitos de observar, uno observa las caras de la gente que te rodea y si miramos en profundidad, vemos mucho más de lo que parece. Yo voy a hablar de cada uno de los sentidos un poquito para que veamos en qué medida en nuestra vida cotidiana, porque la vida cotidiana es un locus theologicus, la vida cotidiana es donde se desarrolla la vida. Hay Karl Rahner, un gran teólogo alemán, ha escrito un libro de dificilísima lectura que se llama La mística de la cotidianidad. Pero lo que viene a decir es que lo cotidiano es el locus, el lugar sagrado donde estamos. No tenemos que ir a buscar lo sagrado a otro lado, no tenemos que hacer un traslado, no, el locus, el lugar donde estamos viviendo, es el lugar donde Dios se nos va a manifestar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber desarrollar los sentidos espirituales, saber desarrollar que detrás y trascendiendo todo lo que tengo delante, puedo percibir a Dios perfectamente. Mirad, la vista es el sentido más omniabarcante. Ver parece que nos permite no solo ver los colores, sino las dimensiones, las profundidades, la altura, la anchura. Ver parece que encierra en gran cantidad de explicarnos cómo es la realidad. Pues hay un ver de Dios. Y hay dos formas de enfrentarse a esto del ver de Dios. Primero, intentar ver cómo ve Dios el mundo. Yo creo que para estos grandes seres han aprendido a mirar el mundo con los ojos de Dios.
Si nosotros fuéramos capaces de mirar con los ojos que Dios vería, se lo dice mucho el maestro Eckhart, sería una mirada radicalmente distinta. Veríamos de la realidad otra cosa, veríamos otra dimensión de la realidad. Lo más parecido a la visión que tiene Dios de la realidad es la visión de un niño, la inocencia. La inocencia del niño es lo más parecido a la mirada de Dios. Un niño puede estar gozoso y perfectamente integrado en la realidad, en medio a lo mejor de una situación que un adulto vive de otra manera. Luego quiere decirse que las cosas no son absolutas, que hay muchas formas de mirarla y que si nosotros tuviéramos la capacidad de volver a la inocencia primera, de quitar todos los prejuicios y ver las cosas con esa mirada, miraríamos el mundo, las cosas, las personas, de una manera radicalmente distinta. Entonces hay ese intento de recobrar la mirada de Dios sobre el mundo. Y lo que los místicos del siglo XII, Guillermo de Santierri, los victorinos y todos estos, empezaron a hablar de lo que se llama el tercer ojo. Es decir, el ojo de la percepción interna, el ojo que ve más allá de lo que ven los ojos normales, el ser capaz de ver. Y ese ver se hace con el ojo del corazón. Yo creo que lo entendemos muy bien, por ejemplo, cómo una madre ve a un hijo. Sea como sea, feo, alto, gordo, guapo, re flaco, re gordo, tonto, la madre tiene una visión del hijo, una manera de mirar al hijo tan específica que no hay nada que pueda sustituir esa mirada de madre. Exactamente eso pasa con el tercer ojo. Cuando te desarrollas el tercer ojo, eres capaz de ver con una mirada interior que naturalmente desarrolla lo que voy a desarrollar al final de la charla, que es el tema de la sabiduría y del amor. Esa visión es una visión que se desarrolla de una manera especial cuando uno ama. Cuando uno ama a otro, ve de una manera distinta. ¿Cuántas veces amamos a personas que tenemos cerca, que queremos mucho, y alguien de fuera, que no está dentro, te dice de repente de esa persona una cosa? Qué bajita, o qué alta, o qué fea, o qué morena. Y tú de repente caes en la cuenta y dices, ¿así? ¿Es baja? ¿Es fea? ¿O alto? Yo no me había dado cuenta, solo lo amo. Solo lo amo. Hay un momento que la visión del amor constituye una visión profunda. Intentar ver las cosas como las vería Dios nos haría ver el mundo de una manera radicalmente distinta. El tema de la visión nos lleva también al tema del conocimiento, un tema de conocimiento más profundo. Profundizas en el conocer del otro y en el elemento del transparentarse. Nos tenemos que hacer transparentes. Y hacerse transparente es muy difícil, porque hacerse transparente significa quitarse uno de en medio. Quitarse de uno de en medio no es eliminar tu importancia y tu dignidad de persona, sino lo que hizo la figura de Cristo de todos los místicos. No ponerse el primero, sino el último de la fila, ver al otro antes que a ti, no imponer tus gustos, tus necesidades, tus deseos, lo que se llama kenosis, es decir, la disolución del yo. Y al irnos haciendo transparentes, Dios se transparenta a pesar de mí mismo, a través de mí mismo. Raymond Paniker, del que llegué a ser muy amiga, y mi marido muchísimo, cuando ya se estaba muriendo, decía, ahora ya voy a llegar a ser totalmente transparente, porque ya no estoy, ya no tengo la parte de mí que me puede ocultar a la visión de Dios. Por lo tanto, desarrollar la visión interna significa desarrollar la mirada y desarrollar una mirada amorosa, una mirada que ve. Para mí, de todas las frases del Evangelio, quizá la más enigmática y que más complejidad a mí me supone es una frase de Juan: quien me ve a mí, ve al Padre. Ese ve
quien me ve a mí. ¿Qué significa ese ve que dice Juan? Que lo vieran ellos que vivían con él físicamente andando por las tierras de Galilea, no era eso lo que estaba diciendo. Quien me ve a mí, es decir, quien es capaz de ver la esencia de lo que soy. La visión espiritual desarrolla la visión esencial. Lo esencial como dice el Principito, ¿no? Lo esencial está oculto a los ojos físicos. Por eso hay que desarrollar un ojo que me lleve a la esencia de la realidad, que es la esencia. Para llegar a ello hace falta, por lo tanto, inocencia y transparencia. El tacto es complejo. Vivimos en una sociedad donde el tacto era pecaminoso, apenas se podía tocar. Yo me acuerdo cuando yo era una niña jovenzuela, bueno, darle la mano a un niño cuando yo tengo 73 años, eso era una cosa ya cuando poco menos que ya te ibas a comprometer con él. La mano, pues la mano, darle la mano, eso, porque el tacto se ha considerado, como teníamos esa visión de la materia tan terrible y tan nefasta que ha hecho tanto daño, ¿no?, del que he hablado al principio. El tacto es tocar la suavidad de Dios, tocarlo. Dicen algunos místicos que consiste en anhelar, desear e incluso tocar la esencia divina. Eso lo hace uno con esa suavidad del tacto que significa proximidad e intimidad con Dios. El tacto implica una gran proximidad, tocas lo que está cerca, y una gran intimidad, un gran deseo de posesión. Tú tocas a un amigo, a una amiga, a tus hijos, a los que quieres, le coges la cabeza, los acaricias. El tacto es una forma amorosa. El tacto es una forma de intimidad amorosa. Y también Dios se deja acariciar. También tenemos que aprender nosotros a tener un sentido del tacto que nos lleve a esa presencia, a ese último grado de presencia de lo esencial. El olor, ¿cuántas veces hemos oído eso de ha muerto en olor de santidad? ¿Verdad? Casi siempre de forma metafórica, pero parece que hay casos reales donde personas de una vida espiritual muy, muy profunda llegan a oler, es decir, exhalan un perfume, exhalan el perfume de la vida, un perfume que no tiene connotación física o bioquímica que haría un químico o un biólogo, no, un perfume. Y hay una frase en el budismo que dice: ¿a qué huele tu kokoro? El kokoro es el centro del alma que se coloca aquí, en el hara, en el centro del corazón. ¿A qué huele tu kokoro? ¿Huele a ternura? ¿Huele a frescura? Esos olores frescos de la vida, ¿no? Eso significa el olor de la espiritualidad. Por lo tanto, cuando uno avanza en la vida espiritual, cuando uno avanza en el conocimiento, estos sentidos se van desarrollando. La vista, el tacto, el olor de santidad, que se traduce en unos comportamientos de carácter siempre tiernos, siempre amables, siempre dulces, siempre comprendiendo al otro, dándole al otro su dignidad, dándole al otro su papel, aunque a veces uno tenga que menguar. Juan lo dice muy bien, ¿no? Yo tengo que menguar, yo tengo para que tú crezcas, ¿no?, para que tú aparezcas, ¿no?, dice Juan. A mí hay un sentido que quizá en la vida mística me parezca de gran importancia, que es el oído y el sabor. El oído, nosotros somos el pueblo de la escucha. Shema Israel, escucha Israel, oye Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Escucha Israel. Ese escucha Israel es la palabra. Nosotros somos oyentes de la palabra. Los 3 religiones del libro somos oyentes de la palabra.
Dios se ha mostrado a través de la palabra. En otras tradiciones se muestra de otra manera. No es que no se muestre, se muestra. Dios se ha mostrado siempre y se seguirá mostrando. Pero nosotros en la tradición nuestra, escucha Israel. El Señor tu Dios es solamente uno. Nosotros estamos escuchando continuamente. Somos dialógicamente diseñados. Lo dice Urs Balthasar y yo lo repito mucho. Estamos diseñados para el diálogo, para oír y oír. Escucha Israel. Por lo tanto, el oír es parte de nuestra estructura espiritual profunda. Oír, oye Israel. Pero el oír también es un oír humano para oír los sonidos de lo que nos rodea. Y el sonido se convierte en significado. El sonido es significado y significante. Por ejemplo, oír a otra persona. Hay que oír a la persona más allá de lo que está diciendo. Cuando una persona dice una cosa, tenemos que afinar el oído, esa finura espiritual de la persona que se está dando cuenta de que el otro está queriendo decir otra cosa, que hay algo más en las palabras de lo que dice. Saber escuchar es un arte y hay que educarse para saber escuchar. Hay que educarse, entre otras cosas, porque uno tiene que aprender el vaciamiento, el no estar escuchándome a mí mismo mientras que oigo al otro, que se habrá creído yo sé lo que está diciendo, yo ya me sé muy bien por qué lo dice, toda esa muletilla, esas cosas terribles que nos pasan mientras que oímos al otro. Si somos capaces de acallarnos, desaparecer nosotros por un momento y oír al otro, esto requiere un aprendizaje, requiere una voluntad de oír, pero si aprendemos a escuchar, veremos que en la palabra del otro siempre hay algo más, mucho más de lo que está diciendo. También hay que desarrollar el oído para escuchar a la naturaleza. La naturaleza habla, el viento, el aire, el fragor del mar, el ruido de las olas, el ruido del agua cuando cae con un chorrito. La naturaleza tiene sonidos maravillosos y ese saber escuchar la naturaleza nos hace comprender el ritmo de lo que hay, el orden interno de la realidad, el orden interno de las cosas. Las cosas tienen un orden, un funcionamiento casi perfecto. Solo cuando el hombre mete la pata y estropeamos la naturaleza, introducimos elementos que distorsionan la naturaleza. Pero la naturaleza tiene un ritmo. Tenemos que aprender a escuchar también a la naturaleza. Y también tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos. Hablamos demasiado. Aun cuando estamos callados estamos hablando. Tenemos la cabeza, la comida, los niños, el trabajo, cuando fulanito, menganito, y nos paramos. Y entonces de repente no sabes quién eres. Uno necesita el silencio profundo para saber quién es. Pero bueno, y yo que pinto aquí, mi yo profundo, mi yo verdadero, ¿quién soy realmente? Tengo que aprender a oírme. Los sentidos son aquello que induce a lo esencial de las cosas. Y yo también necesito oírme. Por lo tanto, el oído también es un sentido que hay que desarrollar. Y por último voy a hablar del sabor. Porque la palabra sabor significa saborear. Y saborear es la misma raíz que sapiencia, que significa sabiduría. Saborear es tener sabiduría, y tener sabiduría es saborear. Y a Dios se le saborea el gusto de Dios, ¿no? En Corintios 2 dice Pablo, vamos a hablar de una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo. Es una sabiduría misteriosa que está guardada por Dios desde el principio de los siglos. Corintios 2. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que la gente no habla, de una sabiduría misteriosa y oculta que está detrás de todo, que todo lo llena, que todo lo percibe, que le da sentido a todo. Yo voy a leer 2 textos sobre la sabiduría para que hagamos una reflexión conjunta de lo que significa esa sapiencia de Dios. Fijaros que el más tonto de los grandes santos es un sabio, porque saborea.
En la larga tradición del monacato primitivo hay lo que se llama el monacato culto y el monacato de origen no culto. El monacato culto es aquel que escribe, que pone las bases de la teología y que ellos mismos son verdaderos especialistas en escritura. Pero hay otros que son el monacato no culto, por ejemplo, Macario. Bueno, pues Macario, que representa el monacato no culto, que es el de la misericordia, el de la ternura divina y tal, fue el maestro espiritual de Ebragio Póntico, que fue el maestro de los cultos. El conocimiento de la sabiduría es otra sabiduría de la que estamos hablando. Es del sapere, es del saborear, es del encontrar la palabra justa, la mirada justa, el juicio justo. Eso es la sabiduría, eso es ser sabio. No es leer muchos libros, es saborear que aquello que uno hace no emite juicio. No nos acostumbramos a eso de que no hay que juzgar, no nos acostumbramos. La palabra pura, lo puro significa lo limpio, lo sagrado, lo inmaculado. No tiene nada que ver con la sexualidad, por mucho que se empeñen. Lo puro es otra cosa mucho más seria. Lo puro es la intención del alma, que saborea a Dios y quita de en medio todo aquello que no es Dios. Eso es la pureza. Hay unos textos preciosos en el Eclesiastés, porque al principio, en los primeros libros de la Biblia, la sabiduría aparece como una persona, aparece personificada, como si fuera una realidad que permanece junto a Dios. Y de hecho, en el siglo XIX, eso daría para otra charla muy interesante y muy bonita, se desarrolló una cosa que se llama la sofiología rusa, que desarrolla una gran cantidad de rusos, de sabios rusos, algunos de ellos matemáticos, sobre el papel de la sofía, de la sabiduría. Yo me voy a limitar a una cosa muy clásica para ir desarrollando lo que quiero que nosotros reflexionemos. Habla la sabiduría, es ella la que habla, desde el libro del Eclesiastés. El Señor me estableció al principio de sus tareas, al principio de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra. Es decir, yo preexisto a la realidad. La sabiduría convive en Dios y está con Dios. Antes de los océanos fui engendrada, antes de los manantiales de agua. Todavía no estaban encajados los montes cuando yo ya fui creada. Antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y allí estaba yo, ni la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando yo estaba ya colocada en el cielo, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda de la faz del océano, allí estaba yo. Cuando sujetaba las nubes, las alturas, y fijaba las fuentes abismales, allí estaba yo. Cuando ponía un límite al mar y las aguas no traspasaban su mandato, cuando todo estaba ya asentado, allí, en los cimientos de la tierra, allí estaba yo. Yo estaba junto a él como aprendiz, como amante, como amada. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo jugaba en su presencia. Jugaba ante él y jugaba con la bola de la tierra y disfrutaba en su presencia. No me digáis que el texto no es una preciosidad. Siempre que se presenta la sabiduría, se presenta como amante de lo sagrado, como compañera de lo sagrado. La sabiduría aparece como lo que fundamenta el orbe. La tierra, el universo, la tierra es una cosa tan chiquitina en el universo, por lo visto, que es que ni se nos ve. Una vez leí una cosa de un científico que decía que aunque se pasara no sé cuántos kilómetros, supongo que millones de kilómetros, de años, no se nos vería, porque somos tan insignificantes y encima somos opacas, que solo se nos ve cuando nos da el sol. Total, que vamos, que pueden estar pasando por ahí todos los que quieran que ni nos ven. Me hizo reflexionar muchísimo, porque uno cree que está en el centro del universo, ¿verdad? Toda esa inmensidad, todo eso está basado en la sabiduría, y la sabiduría es un saborear de Dios, es un amor de Dios. Yo estaba delante de él como su amante, como su amada.
Siempre que tratamos de Dios es muy curioso porque se habla de amante y amado. Parece que la forma de relacionarse con la divinidad es precisamente el amor. Y el amor erótico, el amor de la mística nupcial, ¿no? Que este es otro tema para otra conferencia. Saborear significa dar sabor a las cosas de la vida, a las cosas pequeñas. Volvemos a la vida cotidiana. En la vida cotidiana uno puede contestar de una forma o de otra continuamente en nuestra vida de diario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Cuántas cosas podemos hacer dándole sabor? Dándole esa chispita de gracia, de una contestación amorosa, una mirada, un tocarte la espalda, hacer una comida rica cuando no viene a cuento, cuando nadie lo espera, tener un detalle cuando nadie lo espera, porque si todo el mundo lo espera y ya está previsto, bueno, pues es que se convierte en obligación. Me refiero a todo eso que podemos dar al cabo del día, porque sí, la sabiduría es gratuita y todo lo que da Dios es gratuito. Se da por gracia, a cambio de nada, a cambio de no esperar nada, sin tener que esperar un porqué, sin tener que dar una razón. La razón no tiene nada que ver con la sabiduría. La razón es ordenadora, sistemática, analítica. Te enseña a conocer. La sabiduría te enseña a saborear. Esa es la diferencia. Hablando también de otro texto de la sabiduría. Sin ella no existiría el mundo. Ella es el ardor del fuego, el brillo del sol, el resplandor de la luna, la translucidez del agua, su frescura. Es la jueza de la semilla que produce todo, es la fuerza del amor orante. La creación es reflejo divino y ella es sabiduría eterna. Esto está tomado de un texto de Teilhard de Chardin. Por lo tanto, desarrollar los sentidos del espíritu en el espíritu significa desarrollar ese hombre interior que todos tenemos, ese ser interior que está en nosotros, que va emergiendo a medida que pulimos la plata, ¿no? Dice Malaquías, yo te trataré como fundidor de plata. El bruñidor de la plata bruñe a base de mucho frotar para que la playa brille. Pues en Malaquías está esa expresión que a mí siempre me gustó tanto. Yo te trataré como bruñidor de la plata. Es decir, tendré que frotarte mucho. De ahí todas las cosas que nos pasan en la vida para poder brillar. Voy a terminar con un texto de Agustín de Hipona, que es una preciosidad. ¿Qué es lo que amo cuando te amo? No una belleza material, ni la hermosura del orden temporal. No el resplandor de la luz tan amable a los ojos terrenos. No la suave armonía de melodías y canciones. No la fragancia de las flores, ni los perfumes, ni los aromas. No, él está diciendo lo que no ama cuando ama a Dios. El maná, ni la miel, ni los miembros gratos a los abrazos de la carne. Nada de eso amo cuando amo a mi Dios. Y sin embargo, cuando yo te amo, Señor, es cierto que amo una cierta luz, una voz, una fragancia, un alimento y un abrazo. Luz, voz, perfume, alimento y abrazo de mi hombre interior, donde mi alma está bañada por una luz que excede al espacio, donde oye una música que no arrebata el tiempo, donde respira un perfume que no abraza, algo de lo que la saciedad nunca me podrá separar. Eso es lo que amo cuando amo a mi Dios. Pues muchas gracias y que así sea. Gracias. ¿Qué queréis que comentemos?
preguntar, se puede hablar y ya está. ¿Hay que qué? Sí. Sí, porque esos sentidos que yo digo, vamos, yo y los místicos dicen, es porque hay que desarrollar qué es lo que hay detrás de ellos. Es decir, detrás de eso que tú estás gozando hay algo a los que ellos señalan, ¿no? Es algo así como ese chiste que sabemos todos, de que cuando el tonto mira a la luna, cuando el sabio señala a la luna, el tonto mira el dedo. Bueno, nosotros nos hemos quedado mirando el dedo siempre. Y lo que hay que hacer es ir detrás de lo que el dedo señala. Entonces, los sentidos en sí mismos, si te quedas en ellos, se acortan, porque realmente te enseñan este mundo en el que vivimos. Pero es que este mundo en el que vivimos no es más que el reflejo de esa otra cosa. Por eso los sentidos hay que trascenderlos, en realidad. Y luego encima nosotros cargamos con toda esa tradición neoplatónica de ir contra los sentidos, de ir contra el cuerpo, que eso es una cosa que bueno, se va a ir quitando del mundo y vamos a traspasarlo en su momento, en su momento. ¿Qué más? Bueno, pues que descanséis mucho, gracias por haber venido los 2 días a oírme, muchas gracias y hasta otra vez que venga yo por aquí. Si me invita Alejandro. Muchas gracias. 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 Gracias, María, de verdad. Yo lo puedo escuchar, gracias a Alfonso. Yo me he dedicado esta tarde toda la charla y espero mañana poderme. La he disfrutado como si hubiese estado aquí. Realmente es un regalo. Muchas gracias. Que estés aquí con nosotros y estamos seguros de que vamos a muy pronto otra vez. Muy bien. Yo desde que existe el AVE, Andalucía me parece cerquísima. Muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias a todos. Buenas noches.